Para empezar, el mismo año 1920 empieza con, el 11 de mayo, con la muerte de Big Jim Colosimo, que es asesinado supuestamente por Johnny Torrio y un joven en ese tiempo, Al Capone. Y bueno, con solo decirte que ya el mismo 1920 inicia mal, ya le tiene que dar un mensaje a usted de lo que vamos a estar a punto de ver. De hecho, este no fue el primer asesinato que hubo en esta década, sino que fueron dos más, si mal no recuerdo. La muerte de un líder de una banda irlandesa y otro también que era un mafioso laboral de Chicago, porque Big Jim Colosimo igual fue el primer jefe del outfit de Chicago. Después ahí vendría Al Capone, Torrio y todo lo que mencionamos. Y bueno, la verdad es que iba a empezar esta serie de videos empezando con el año 1900 en adelante hasta el 1920, pero como no hay mucho material decidí mejor empezar desde la misma década de los 20, pero intentaré igual hacer otros videos hablando de los 30 o 40. Y bueno, aún así voy a mencionar algunas cosas que pasaron en el año 1900, por ejemplo, en esta década del 1910 hasta 1920 finalmente, habían pequeñas bandas que tiraban ya a ser mafias. Por ejemplo, estaba la Five Point Gang, en la que estuvieron muchos mafiosos grandes después, pero estuvieron ahí en su juventud. Estaba la familia Morello, la familia más antigua de la Cosa Nostra italoamericana. Pero ya para el año 1920 era una violencia, un nivel de violencia que quizás nosotros todavía no llegamos a imaginar a este punto del video. O sea, era tipo bandas irlandesas contra bandas italianas, italianos contra judíos, judíos contra... De repente aparecía un polaco por ahí. Era una especie de todos contra todos queriendo ser el capo di tutti el capi, o capo di tutti capi, o capo di capi, como ustedes le quieran llamar, que era como el jefe de todos los jefes, que en su tiempo igual fue Giuseppe Morello, y después, en el año 1920, asumiría este rango no oficial Giuseppe Masseria, conocido yo creo que por la mayoría de los entendidos en la mafia. Entonces empiezan estas guerras de bandas, que de hecho la mayoría de violencia que se ve aquí, si bien habían robos y otras cosas relacionadas al crimen organizado, la mayoría son guerras de bandas. Por ejemplo, en el año 1923 el outfit de Chicago se enfrasca en una guerra contra los irlandeses, pero en este mismo año, en 1923, el 7 de septiembre, se usa por primera vez un subfusil Thompson, que son estas armas que uno conoce y relaciona a la mafia, que tienen el tambor abajo, ya. El subfusil Thompson o Tommy Gun. Y de hecho, muchas cosas que nosotros relacionamos a los mafiosos vienen de esta época. No de los años 30 ni de los 40, ¿no? Vienen de los años 20, este mafioso casi como que uno se lo imagina con la voz rasposa de Vito Corleone, este mafioso que cree en la familia, en el honor, en la dignidad y esta clase de cosas. Y de hecho, de esto igual tenemos que hablar porque si bien, por ejemplo, habían mafiosos que llegaron a Estados Unidos desde Sicilia, que ya tenían más de 40 años, 45 por ahí, y ellos venían ya con un prontuario policial desde Sicilia. Ellos ya eran mafiosos en Sicilia, no eran tipo como Lucky Luciano, por ejemplo, que llegó a los 7 años a Estados Unidos y ahí hizo su carrera criminal. Había mafiosos que llegaron a Estados Unidos ya siendo unos criminales connotados. El mismo Salvatore Maranzano llegaría como enviado del capo di tutti capi de Sicilia, que era... Miren, ahora no se me fue el nombre, pero ya Maranzano ya venía siendo un mafioso, venía de Castellamarese del Golfo y todo. Ahora, esta clase de mafiosos, como les digo, creía en estas cosas, en estos como valores, y de hecho, por esos mismos valores les impedían, por ejemplo, negociar con otras bandas. Tipo, yo soy un italiano y no voy a negociar contigo. En realidad no, ni siquiera un italiano. Yo soy un siciliano y no voy a negociar contigo porque eres un italiano de otra parte, que no es de Sicilia. O incluso habían algunos que eran más extremos y no negociaban contigo porque no eras del mismo pueblo siciliano que ellos. Entonces al final, ¿esto qué traía? Más guerras interminables, de hecho, guerras que eran infinitas, que eran matar. Y además traía pérdida de plata, porque no podías hacer negocios con otras etnias, podríamos así decir. De hecho, Frank Costello se le conocía como el sucio calabrés por estos mafiosos más viejos.
pero también estaban haciendo una nueva estirpe de mafioso más joven, como Lucky Luciano, bueno, Bugsy Siegel no era italiano, pero igual, tipo Bugsy Siegel, Lucky Luciano, el mismo Frank Costello, Meyer Lansky, que también era un mafioso judío, pero se entiende, que sí conservaron después estas maneras de ser, pero aún así como que ablandaron las normas. No tenían por qué ser tan extremos, no tenían por qué a la más mínima falta de respeto volarle los sesos a alguien. Tenían que ser más aterrizados, tenían que entender de que ya no estaban en Sicilia, que era lo que no entendían los mafiosos viejos, que creían que todavía gobernaban acá y podían hacer lo que querían como lo hacían en Sicilia, porque en Sicilia el gobierno era la mafia. Por algo, ¿cómo se llama este? Benito Mussolini acabó con la mafia. Que si quieren ver el video de la guerra entre Mussolini y la mafia, tienen que ir acá arribita, que se los voy a dejar. Entonces tenían que entender eso, estos mafiosos, de que ya no estaban en Sicilia, que aquí era una ciudad ya más civilizada quizá, y los mafiosos que se criaron en Estados Unidos, que eran más estadounidenses que sicilianos, como Lucky Luciano, entendieron esto y sabían de que tenían que adaptar sus negocios, quizás no ser menos violentos, bueno, en cierto modo igual ser menos violentos, pero priorizar la plata, priorizar el negocio. ¿Qué me da más dólares a mí? No importa si tú eres un judío, un estadounidense, un polaco, un ruso, da lo mismo. Tú vas a hacer negocio conmigo porque tienes un buen negocio, cosa que no hacían los mafiosos viejos. Los mismos mafiosos viejos que te volaban los sesos en caso que hasta los mirara feo, porque tenían este concepto tan extremo del honor y la lealtad, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de hecho, uno cuando lee la época de 1920, de todo esto de la mafia, llega a dar miedo. O sea, habían asesinatos todos los meses relacionados al crimen organizado, sí, porque habían otras cosas que quizás no tenían ni que ver ni con Cosa Nostra, ni con los irlandeses, ni mucho menos con los judíos. Pero habían asesinatos, habían palizas, era muy violento. Entonces, como les digo, el concepto de mafioso que uno tiene viene de los años 20. Porque para los años 30, que vamos a hacer un video de eso, el mafioso ya era más como un empresario, era más camuflado, ya se relacionaba por ejemplo con gente de los famosos de esa época. No, el mafioso del año 1920 era este mafioso que uno se imagina cuando se imagina un mafioso tipo, como decía, un mafioso tipo Vito Corleone, con estos valores y con un subfusil Thompson andando por la calle, porque eso pasaba. Eso pasaba. De hecho, Al Capone sufrió un atentado una vez de parte de las bandas irlandesas, cuando estaba en un restaurante, y pasaron por afuera con los autos, bajaron las ventanas y dispararon con los subfusil Thompson para dentro del restaurante. El restaurante lo dejaron hecho pebre. No lograron matar a Al Capone, obviamente, pero esa clase de cosas se veían en ese tiempo, en la década de los 20. Si bien para los 30 igual había asesinato y cosas así, para empezar no eran tan llamativos, porque estos tipos llegaban con un subfusil Thompson, eran capaces de arrasar con un lugar completo para matar solo a un viejo y después salir arrancando en un auto. Para los años 30, por ejemplo, esperaban que el viejo que querían matar saliera del restaurante y ahí lo mataban en un lugar más discreto. Estos tipos no. Y de hecho, una vez leí de un niño que murió en una guerra en la que estuvo Mad Dog Cole, el perro loco Cole, que también era un mafioso irlandés, que de hecho una vez lo contrataron, eso sí, ya para los años 30, para matar a Lucky Luciano. Pero para los años 20 hubo una guerra ahí entre irlandeses en donde murió un niño que estaba jugando en la calle. Gente que no tenía nada que ver se veía afectada por esto. Entonces, estos mafiosos nuevos, como yo les decía, se dieron cuenta de eso. De que para empezar los asesinatos no le hacían bien a nadie, o sea, a nadie le hace bien un asesinato. Pero que además de perder plata y perder alianzas con eso, atraían a la policía, atraían a la justicia, atraían a la prensa. La gente misma empezaba a reclamar por el crimen desatado que había en las calles en ese tiempo, lo cual era muy muy poco bueno para los mafiosos. O sea, nadie quiere terminar preso por una muerte innecesaria o muchas muertes innecesarias. Entonces, en los años 20, cuando ustedes imaginen los años 20, imagínense sí a este mafioso con el reloj de bolsillo, el sombrero, el abrigo y todo eso, con un subfusil Thompson, o varios mafiosos con subfusiles Thompson por la calle, teniendo verdaderas batallas campales en medio de una ciudad como era Nueva York, o en medio de una ciudad como era Chicago.
Pero cuando les digan de los años 30 o 40, no se imaginen eso. De hecho, por cada vez mientras más vamos avanzando, como que menos violenta o menos llamativa se va volviendo la mafia, sino que más ejecutiva, más empresarial, podríamos decir. Pero no, para este tiempo todavía estaban haciendo esa como transición. Y no estoy hablando solo de Cosa Nostra, por este caso, estoy hablando de irlandeses, judíos, da lo mismo. Pero todavía aquí como que estaban haciendo la transición entre bandas criminales, violentas y brutales que eran, a ser empresarios, ya administrando mejor su dinero, siendo más inteligentes y menos bestiales. Y esto se resolvería definitivamente después de la guerra de los Castelamareses, de la que vamos a hablar en el próximo video, porque si bien hay algunos que hablan y dicen de que esta guerra empezó a mediados de los años 20, se tiene... ¿cómo se dice? Se tiene por sabido de que en realidad empezó en el año 30 y terminó en el 31. Pero como les digo, después de esa guerra como que todo se calmó. Después, en el próximo video, vamos a hablar sobre eso. Pero bueno, aún así ya en el año 29, en el año 1929, había una reunión en donde se juntó el mafioso judío Arnold Rothstein junto con Lucky Luciano y otros más, para ya ir parando la cuestioncita. Y como que ya desde esa época se estaban dando cuenta de que esto no estaba bien, de que las masacres no estaban bien, porque de hecho justamente en el año 29 fue la masacre de San Valentín, que fue como una de las gotas que rebalsó el vaso, pero que todavía seguía resistiendo ahí, porque no fue hasta la guerra de los Castelamareses, que fue una masacre continua de mafiosos durante un año completo, y ahí fue como que realmente tuvieron que pararlo. Pero ya para el año 29 hicieron una reunión que se considera que fue una de las reuniones más importantes que ha tenido la mafia, junto con la conferencia de La Habana, muchos años después, y en donde como que se establecen las bases ya empresariales de la mafia. Y como les digo, la mafia, no estoy hablando solo de mafia italiana, también imagínense a los judíos, creo que los irlandeses fueron excluidos de esa reunión, justamente como un intento de eliminarlos. Pero ya en ese tiempo se estaban dando cuenta de que esto iba para mal, e iba para peor. O sea, para que el nivel de violencia tiene que ser tan grande como para que los mismos violentos se den cuenta de que ya están siendo demasiado brutales. Tiene que haber sido mucho el tema. Entonces en el año 29 hicieron esta reunión, como les digo, para organizar mejor esto. Y ya para la guerra de los Castelamareses, después de eso, se hizo bien. Como que se concretaron todas esas ideas. Pero aún así el año 20, o sea, en realidad la década de los 20 no fue una buena década. Fue una década horrible. De hecho hubo mafiosos muy famosos como Big Jim Colosimo, que los mataban así como si nada en medio de la calle. Y como les digo, después esto se regularizó por el genio que era Lucky Luciano, como por ejemplo cosas como que no se podía matar a otro jefe mafioso sin consultar con los demás, porque en este tiempo sí se mataban a jefes mafiosos así como si nada, como si fueran un soldado más. Pero bueno, eso. Ahora, después de la masacre de San Valentín, donde morirían 7 miembros de la banda de Vax Moran sin Vax Moran, vendría esta guerra de los Castelamareses. De hecho, para esta masacre mandaron a Lucky Luciano a que como que retara entre comillas a Al Capone por esta brutalidad que cometió. Pero como les digo, desde principio a fin esto estuvo mal. O sea, empezó con la muerte de Big Jim Colosimo y terminaría con la masacre de San Valentín. Horrible. O sea, la escalada de violencia iba mucho. Iba en aumento y muy rápido además. Hasta que llegaría la guerra de los Castelamareses. Pero de esta guerra quiero hablar en el próximo video, porque ya este video se me está haciendo muy largo. Así que eso sería, cabros. Nos veríamos en el próximo video hablando sobre la década de los años 30. Si les gusta que hable de la mafia así tipo década por década, déjenmelo abajo en los comentarios. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Chau chau.